La negociación comienza antes de negociar. Me pasó una vez delante del inspector del trabajo que negociamos y estuvimos como hasta las 10 de la noche en la planta negociando y llegamos a un acuerdo. Cuando fuimos a redactar la cláusula, el sindicato lo desconoció, dijo que eso no era lo que habíamos acordado. Tú vas a negociar con un grupo de motorizados que manejan Harley Davidson. Cuando vayas allá te tienes que parecer a ellos. Hay tácticas sucias que se usan en la negociación. Lo que pasa es que tú siempre que vas a entrar a una negociación con alguien que no conoces, tú te haces la pregunta, ¿colaboro o compito? Hoy tenemos con nosotros a José Manuel, que se dedica al mundo tan apasionante de la negociación. Le vamos a dar la bienvenida para que te puedas presentar y nos digas quién es José Manuel. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es José Manuel Rodríguez Tojeira. Eh, Vivo en Caracas, Venezuela. Nací en España, en la ciudad de Vigo, hace muchísimos años. Eh, Mis padres emigraron a Venezuela. Le contaba hace un rato antes de esto que mis hijos ahora viven en España y España para mí es un país que suelo visitar con bastante frecuencia. Sí, me dedico al mundo de la negociación. Soy ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Trabajé 35 años en una empresa transnacional americana de nombre Procter Gamble, que hace productos de consumo masivo de limpieza, para la belleza, y básicamente en fábricas que producían pañales para bebés, toallas sanitarias para mujeres y productos detergentes, ¿no? Para lavar la ropa. Eh, Ahí trabajé 35 años. De esos 35 años, los últimos 10 años fueron en el área de recursos humanos y relaciones laborales. Y ahí empezó, digamos, la parte fuerte de mi experiencia de negociación con todo lo que era la negociación de los contratos colectivos o convenciones colectivas con los sindicatos. ¿Okay? Entonces, mi experiencia de negociación en el trabajo siempre estuvo en el área laboral. ¿Sí? eh, Negociando convenciones colectivas, haciendo proyectos de productividad, reducciones, y yo creo que en 10 años debo haber negociado alrededor de 1,000 personas alrededor de toda Latinoamérica. Bueno, no solo trabajé para Venezuela, sino trabajé también para Chile, Perú y Colombia. ¿Okay? Este Y, mundo... y Sigue, perdona. no, adelante. No, te iba a preguntar sobre el mundo de la negociación. ¿Qué fue lo que te hizo iniciar en este mundo tan apasionante? Bueno, me pasan un cargo en el cual tuve que negociar. O sea, yo hice varios otros trabajos en la compañía, trabajé en sistemas, trabajé en ingeniería, trabajé en logística, pero cuando voy al área de recursos humanos me toca negociar las condiciones de trabajo, salarios y beneficios con los sindicatos que representaban a los trabajadores de la fábrica. Y es ahí donde empiezo, digamos, forzado por esa situación al mundo de la negociación y me empiezo a preparar. Una vez que eso inicia, me apasiona y desde ese momento no he parado. Dejo el trabajo el año pasado. eh, eh, la compañía cerró sus operaciones aquí en Venezuela. Ya yo también era el momento de retirarme, ya yo también quería trabajar por mi cuenta y bueno, de ahí inicio mi marca que se llama Píldoras de Negociación. Ahí atrás está el logo. Me abro en redes sociales, estoy presente en Instagram, en TikTok, en Thread, en YouTube. Y bueno, llevo trabajando varios meses en esto, ¿no? He dado capacitaciones, digamos, presenciales y mi proyecto es, evidentemente, dar cursos y entrenamientos online, ¿no? En este momento estoy haciendo un diplomado de negociación con uno de los 30 gurús que hay a nivel internacional, que es un colombiano que se llama José Ignacio Tobón. Y bueno, terminando este diplomado, digamos, me termino de pulir para ya entonces emprender fuertemente.
¿Y cómo fue, José Manuel, cómo fue tu primera negociación? Mi primera negociación fue una negociación muy difícil porque el sindicato de la planta ganó un sindicato de trabajadores de la planta, pero ellos no sabían nada de negociar. Y se buscaron un frente de sindicatos políticos fuera de la planta, de corte, digamos, del gobierno de turno. Entonces fue una negociación muy difícil porque tenías que negociar no con los trabajadores de la planta o los líderes de los trabajadores que fueron elegidos, sino con personas totalmente extrañas que tenían intereses económicos. O sea, ellos estaban ahí no por el beneficio de los trabajadores, sino por sacar una tajada de la negociación. Y eso obligó a buscar ayuda. Negocié con una persona que tenía muchísima experiencia de una firma de abogados y entre los dos sacamos la negociación adelante. Y para mí ahí ya fue donde dije, bueno, aprendí muchísimo, tuve una persona que me enseñó muchísimo y de ahí ya empecé con el tema de negociación como algo fundamental, porque negociar es una habilidad cotidiana que aprendes día a día. Uno hace al día más o menos alrededor de 7, 8 negociaciones. Y, y, y las negociaciones ya no son cosas del trabajo. Me imagino, chicos, a lo mejor tienes que negociar con la novia porque, no sé, tú quieres ir a la playa y ella quiere ir a la montaña. Si tienes hijos, tienes que negociar con tus hijos porque se quieren ir el fin de semana y a ti te preocupa. Tienes que negociar con tu jefe, quieres pedir un aumento de salario, quieres negociar la compra de un coche. O sea, tú te pones a ver la cantidad de cosas que tú haces en un día y negociar es fundamental. Y la capacitación es bárbara, es lo primero que tienes que hacer, no porque no puedes ir a las negociaciones a improvisar, tienes que tener estructuras y técnicas de negociación. Es por eso que una de mis finalidades en redes, y por eso se llama píldoras de negociación, es ir soltando poco a poco tips. Yo grabo prácticamente todos los días y todos los días, o muy raro el día que no posteo algo en las redes, para que la gente vaya teniendo esos conocimientos y evidentemente con la intención de si quieres profundizar, bueno, contratas mi servicio y bueno, te hago todo el proceso de capacitación y acompañamiento. Si estás en una negociación, te puedo acompañar también a negociar contigo o asesorarte. En una entrevista de trabajo, ¿qué tienes que hacer para que sea imposible que el que te está haciendo la entrevista te rechace? Bueno, tienes que ser completamente sincero y para empezar, o sea, yo entrevisté muchísima gente y tú ves habilidades, cómo trabaja la persona en equipo, sus habilidades de liderazgo, qué cosas innovadoras ha hecho en su vida. Yo lo que veía mucho a los ojos y a las piernas de las personas que entrevistaba, porque la mentira, o sea, lo que no puedes hacer es mentir, porque la mentira tiene una particularidad, que la mentira, cuando tú mientes, lo somatizas en el cuerpo. Entonces empiezas a hacer movimientos involuntarios, la cara se te enrojece, te empieza a dar picor, te rascas la nariz. Entonces, yo diría, lo que no debes hacer, no sé si con eso contesto tu pregunta, es mentir. Tienes que ser sincero de las capacidades que tú tienes, ¿no? Y sacar lo bueno de ti, es decir, sacar lo bueno de ti, las cosas que ha ido, pero te tienes que preparar para la entrevista, porque compites con muchísima gente. Y dentro del rol de entrevistador, ya que has dicho que entrevistas a muchas personas o entrevistas a muchas personas, ¿qué son las cosas clave para que te hagan de toda esa gente que va pasando por la oficina para obtener el puesto de trabajo, descartar a la gran mayoría? ¿Y qué es lo que, al revés, qué es lo que también tiene la persona a la que escoges? Has hablado Sí, de rasgos de liderazgo y todo esto, pero ¿hay algo que te eche para atrás? ¿Alguna red pill que digas tú, fuera de aquí? sí. Mi experiencia en entrevista era precisamente con gente que salía de las universidades, que no tenían ningún tipo de experiencia laboral. O sea, no, nosotros en la compañía contratábamos gente para que creciera en la compañía. No contratábamos gente que viniera de otras empresas a trabajar en la compañía. O sea, chicos recién graduados. Entonces, claro, tú ahí las habilidades de trabajo no las tienes. Entonces, ¿qué tratas de explotar? Bueno, las cosas extracurriculares que ellos hacían. Por ejemplo, no, yo pertenecía al centro de estudiantes que hacía esta actividad y medías todos sus niveles de liderazgo, de trabajo en equipo, su honestidad,
qué cosa innovadora hizo, te sorprendías de cosas, de repente cosas tan, no sé, él le gustaba la música y hacía cosas innovadoras con la música. Entonces tú lo que buscabas son esos skills o esas habilidades que después, con todos los entrenamientos que tú le das en la compañía, hacía que la persona tuviera, digamos, un crecimiento vertical en la organización. Ujú. ¿Y cómo es una negociación desde que entras por la puerta hasta que sales? ¿Cómo es este proceso? La negociación comienza antes de negociar, porque una de las cosas que uno tiene que hacer es conocer con quién vas a negociar y tienes que tratar de lograr empezar a hacer conexión con esa persona antes. O sea, si yo voy a negociar con ustedes, no sé, porque vamos a hacer un contrato no sé, de hacer podcast a nivel internacional, yo no me voy a sentar en una mesa sin conocerlos. Yo los voy a conocer antes, los voy a citar, nos vamos a tomar unas cervezas, vamos a picar algo, los voy a conocer, te voy a preguntar. Entonces tú tienes que hacer conexión, porque cuando tú conectas con las personas, haces que las personas sean de tu misma tribu, tu misma pandilla, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú vas a negociar con un grupo de motorizados que manejan Harley Davidson, cuando vayas allá te tienes que parecer a ellos. No vas a ir con un traje y corbata y camisa de botones. No, porque ellos no se visten así. Si yo voy a negociar con unos trabajadores de la planta, yo no puedo ir con maletín, tengo que ir inclusive con el mismo uniforme que ellos se ponen. Entonces, lo que es fundamental antes de empezar a negociar es que ellos te sientan que está bien, tú tienes un rol, pero que tú no eres diferente, que eres parte de la misma tribu, porque eso va a hacer que posteriormente haya mayor apertura a las opciones que sean las partes, ¿no? Entonces, ese es el paso fundamental, la conexión. Ya después, cuando empiezas a negociar, lo que es fundamental es prepararte. Todas las negociaciones son iguales, todas. Todas tienen la misma estructura. Es lo mismo que negocies con tu esposa, que negocies un incremento de salario con tu jefe, que negocies la compra de una propiedad, que negocies la liberación de un secuestro, que negocies, no sé, te voy a vender un servicio. Todo tiene una misma estructura. Y esas estructuras es lo que precisamente yo doy en los entrenamientos para que las personas no improvisen en las negociaciones, porque cuando las personas improvisan en las negociaciones no les salen bien. Entonces, imagínate tú que tú haces 7 negociaciones en un día. Si todas te salen mal, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a sentir de la patada, te vas a sentir mal, te vas a llenar de estrés. El estrés que genera en el cuerpo humano, cortisol y otras hormonas. ¿Y eso qué hace? Te va a enfermar. Entonces, fíjate la importancia de capacitarse bien en negociación para que las negociaciones te salgan bien y puedas ser feliz. ¿Cuál ha sido la negociación con más impacto? Bueno, la negociación de cierres completas de planta, donde había, no sé, 150 personas que se quedaban sin trabajo. Y tenía que ir yo a negociar con ellos y explicarles la situación. Y definir con ellos un paquete de retiro para que pudieran, digamos, poder continuar y emprender un nuevo ciclo de trabajo. Entonces, no solo, o sea, tenías que ponerte en la posición de ellos que estaban perdiendo su trabajo, pero también tenías que animarlos que ese dinero que le daba la compañía, porque tenía que cerrar por cualquier situación, les servía a ellos para emprender. Entonces tenías que ayudarlos a emprender, tenías que abrirle los ojos. Mira, ahí con ese dinero tú puedes hacer esta posibilidad, puedes montar tu negocio, puedes ser autónomo en esto, no vas a tener jefe. Y entonces abrirle un poco, porque a la gente le cuesta mucho salir de su área de confort. O sea, si están trabajando en una línea de operación, empacando un producto y llevan 20 años ahí, ellos son felices. Cuando eso se acaba, están en shock, no se preparan. Ellos piensan que eso va a durar todo el tiempo. Y las personas que trabajan en empresas, que trabajan por cuenta ajena, no, porque trabajan para empresas que no son autónomos, porque ellos hoy están y mañana pueden salir de esa empresa.
Entonces, siempre tienes que estar preparado para tener planes de contingencia. Pues, ¿qué pasa si mañana, no sé, le cae un rayo a esta planta y no hay trabajo o se incendia? ¿Qué pasa conmigo? Eso la gente no se prepara para eso. Entonces, lo más difícil fue hablar con ellos y convencerlos que ya no había vuelta atrás, que no tiene sentido pelear en los tribunales, en el Ministerio del Trabajo, porque ya la compañía tomó la decisión de cerrar la operación. Eso está fuera del área de influencia, sino con lo que te está dando la compañía, cómo puedes emprender una nueva vida, un nuevo ciclo de vida. Y en una negociación, has mencionado antes que la negociación empieza antes en el estudio previo a entrar a esa sala. Y en la sala, ¿cuáles son las claves que te hacen llegar al, bueno, en este caso, con quien vas a negociar y sacar provecho de ese trato? Sí, tienes que ser muy prudente en escuchar bien a la otra parte. O sea, tú no puedes llegar a una negociación e imponer. Sí, yo no puedes llegar, bueno, esto es así, tú tienes que y forzar a las plantas, porque las negociaciones tienen, digamos, dos puntos de apoyo. Uno, el asunto que tú estás negociando y dos, la relación. Por ejemplo, si es una negociación comercial que es repetitiva en el tiempo y cada 2 años firmamos un contrato, es tan importante el asunto que negocies, digamos, el precio que vamos a acordar y las condiciones, el tiempo de entrega, la calidad del producto, el servicio 24 horas si falla, todas esas cosas. Es tan importante eso como que tú te salgas de la negociación y te vayas contento porque lograste. Ambas partes tienen que hacer una negociación donde, imagínate que la negociación es una torta, que esa torta crezca y que cada una pueda sacar un pedazo de la torta más grande. O sea, los dos contentos. Eso, cuando vas a una nueva negociación, hay confianza, porque la confianza es fundamental para negociar. Es imposible negociar con alguien con quien tú no confías. Entonces, ahí tienes que escuchar muy bien cuáles son las necesidades que tiene la otra parte, ¿sí? Porque las partes empiezan con posiciones, pero detrás de esas posiciones que empiezan a poner sobre la mesa, tienes que preguntarte detrás de eso, cuáles son los intereses. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hace muchos años, yo voy mucho a la historia, hubo una guerra entre Israel y Egipto, ¿sí? Que fue la guerra de los 5, de los 7 días, no me acuerdo bien, y en la cual los israelitas tomaron la península de Sinaí. Después vinieron todos los tratados de paz, creo que fue con Jimmy Carter de Estados Unidos, y pudieron tener la paz entre Israel y Egipto. Pero cuando le preguntaban a los israelitas, ¿por qué ustedes quieren la península de Sinaí, que es un desierto? Ahí no pueden sembrar nada, eso es un pedazo de tierra árida. Y ellos decían, yo quiero eso. Los egipcios decían, yo también lo quiero. Esas son las posiciones. Los dos queremos eso. Sí. Entonces, yo quiero, tú quieres. Y ahí uno gana y uno pierde. Ese es el tipo de negociaciones que no funcionan. Pero cuando le preguntaban el por qué, que son los intereses, los israelitas dijeron, es que nosotros somos un país chiquito rodeado de árabes y nosotros necesitamos franjas de terreno por nuestra seguridad. O sea, ahí nosotros no vamos a construir casas, ni vamos a hacer agricultura, ni nada, porque ahí no es invivible esa zona. Pero es un terreno, es una franja de terreno que me da espacio para poder defenderme, porque yo estoy bajo ataque. Ah, ya entiendo. Entonces tú lo que estás buscando no es el terreno, tú lo que estás buscando, tu interés es la seguridad. Y cuando le preguntaban a los israelitas, a los egipcios, algo similar. Bueno, porque esas son nuestras tierras, hay un sentido de nacionalismo, eso ha estado toda la vida con nosotros. Entonces, ahí, cuando estaban claros los reales intereses que tenían las partes, fue que pudieron hacer el tratado de paz. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos dar a Israel seguridad y que ellos sean el terreno para que los egipcios estén contentos? Entonces, son ejemplos. La historia está llena de muchísimos ejemplos así. Y dentro del idioma más o menos o de la negociación dentro de empresas, dentro de grandes jefes, grandes CEOs, ¿crees que hay mucha manipulación por parte de técnicas de persuasión, de manipulación en las que
lleguen como a manipular a las personas para que estén más contentas con su trabajo, aunque no lo estén. Sí, sí lo hay. Sí hay, o sea, hay tácticas sucias que se usan en la negociación. Lo que pasa es que tú siempre que vas a entrar a una negociación con alguien que no conoces, tú te haces la pregunta, ¿colaboro o compito? ¿Qué hago? ¿Sí? Porque si tú colaboras y la otra parte es un tiburón que te quiere comer, bueno, vas a perder. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Colaboro y compito. Entonces, una opción es que colaboro. Si el otro no colabora, entonces mutuo a competir. O también puede ser lo contrario, compito. Y si veo que el otro cambia a colaborar, entonces mutuo a colaborar. Eso, digamos, hay que analizarlo bien y es parte de la planeación que tú tienes que hacer. La recomendación es siempre tratar de colaborar en el proceso. Pero si la otra parte, por ejemplo, el contrato que te da, él gana el 90% y tú el 10%, empiezas entonces a competir. ¿Sí? Sí hay tácticas sucias. En mis entrenamientos yo he detectado alrededor de 25 tácticas sucias con las cuales una persona puede aplicarte. Y la preparación y la planeación te tiene que permitir detectar esas tácticas sucias para que te puedas defender y no seas manipulado. Entonces sí puede haber negociaciones en las cuales te manipulen y puede haber tácticas sucias. No todo es color de rosa en las negociaciones. ¿Nos puedes contar alguna anécdota en la que te hayan intentado manipular en una negociación? Bueno, típico es el salami, ¿no? O sea, o sea, poco a poco pidiendo cosas. Una vez me pasó que firmamos un contrato, pensábamos que todo estaba listo, ¿sí? Y cuando le digo, bueno, vamos a firmar, la sorpresa eso fue un aprendizaje para mí. La sorpresa es que la otra parte me dice, es que yo tengo que revisar esto con mi junta directiva. Mire, pero tú no tenías la autorización para negociar conmigo. Sí, bueno, no te lo había dicho, pero error de mi lado, y por eso es que los errores hay que aprenderlos y que no te pasen nuevamente. Y después vino y me dijo, mira, que mi junta de directiva está de acuerdo con todo, pero quiere un 10% adicional de descuento. Entonces tú dices, bueno, pues tenemos 2 meses negociando, llegamos a un acuerdo y cuando vamos a firmar el acuerdo, tú me sales que tu jefe quiere ahora un 10%. ¿Con quién estaba negociando yo? O sea, son dos negociaciones. Eso es una táctica sucia. Te quieren rebanar poco a poco. Entonces, en la planeación y cuando tú estableces las reglas de juego al principio, tú tienes que poner claro y firmar, porque todos los acuerdos tienen que estar firmados para que no sean desconocidos después, quiénes son las personas autorizadas, porque que quede claro que lo que negocias ahí después va a una junta directiva, pues tú también le dices, bueno, lo que negociemos aquí, yo también se lo mando a mi junta directiva, y después que los dos directivos, los dos CEO negocien, pues listo, pero eso es una táctica sucia que puede ocurrir. También me pasó muchísimo que y me pasó una vez delante del inspector del trabajo, que negociamos y estuvimos como hasta las 10 de la noche en la planta negociando y llegamos a un acuerdo. Cuando fuimos a redactar la cláusula, el sindicato lo desconoció, dijo que eso no era lo que habíamos acordado. Entonces, también es súper importante, o sea, que no solo negocies, sino que lo que escribas en el contrato quede claro. Porque tú puedes dar por sentado que le vas a dar estas condiciones, pero después cuando lo escribes en el papel, tienes que estar muy claro que no haya huecos, no haya interpretaciones y que la otra parte entienda que fue lo que acordaron. Entonces te puede pasar que tú crees que acordaste y cuando vas a firmar el contrato te dicen que eso no es. Eso también me ha pasado. ¿Cuánto puede llegar a durar una negociación en el tiempo? Depende. Las negociaciones de convención colectiva me duraban 8 o 9 meses. Las negociaciones de paz entre países duran años y hay negociaciones que son imposibles. Hay negociaciones que no son posibles. Por ahí hay un dicho que dice
que todo es negociable. Eso es falso. Eso no es así. Por ejemplo, imagínate la negociación entre un religioso y un ateo, hablando de fe. Cuando el ateo le dice que no cree en Dios y el otro le dice que sí cree en Dios, ¿tú crees que puede haber un acuerdo ahí? No lo hay, porque no hay semidioses. Los semidioses no existen. El acuerdo no va a ser un semidios. O existe Dios o no existe. Entonces, no todas las negociaciones son posibles. Y siempre que negocie, muchachos, y eso es un consejo que le doy a ustedes, es siempre tenga un plan de contingencia, un plan de salida. Es decir, yo voy a negociar, no sé, ustedes van a negociar con un productor grande. Ustedes tienen que ir a esa negociación ya con alternativas de qué saber hacer en caso de que esa negociación no te convenga y te escapas. Abres la puerta exit y te vas. Abres la puerta de emergencia y sales. Que no te sorprenda ni que te amarres a una negociación donde tengas que aceptar condiciones que no te convienen. Antes has dicho que te fijabas mucho en las piernas de las personas para ver si eran confiables o no. ¿Qué aspectos claves son los que detectas en el lenguaje corporal de las personas? Sí. Sabes que hay 3 lenguajes, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que son los gestos, y está el paraverbal, que es el tono, o sea, el tono con que habla. El lenguaje no verbal, y sigo a una señora española, no me acuerdo el nombre, que es buenísima, la sigo en YouTube. Es fundamental porque el lenguaje no verbal muchas veces habla más que el lenguaje verbal. Entonces son los gestos. Por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y esa persona está moviendo los pies, yo veo mucho los pies, está con esos movimientos ahí, es que está impaciente. Y ya tú sabes que puede estar apurado. Entonces, si tú estás negociando y lo ves impaciente, ¿tú qué haces? Me pongo lento, juego con el tiempo, le digo todo que no. ¿Por qué? Porque yo quiero que él apure las opciones y las ofertas que me va a hacer. Porque lo veo impaciente. O sea, su cuerpo me está delatando que él está impaciente, que necesita llegar a un acuerdo rápido. Entonces, eso es un ejemplo con lo cual un lenguaje no verbal te ayuda a afinar tu estrategia de negociación. Y a nivel cognitivo, porque nosotros tuvimos aquí un experto que hablaba del lenguaje corporal y él decía que como analizaba la formología de la cabeza y sabía si las personas eran más cognitivas o racionales, más emocionales o racionales. Entonces, cuando una persona es emocional, le vas a, por ejemplo, en el caso de vender un coche, le vas a decir, hostia, es que este coche te va a llevar a este X lado siempre desde la emoción o te va a hacer sentir de esta forma, pero cuando una persona es más racional, a lo mejor le vas a decir, mira, hace 5 litros de consumo, tiene estas ruedas, tiene estas cosas, son datos más concretos. ¿Cómo abordas tú este apartado en la negociación? Mira, las negociaciones suelen ser muy emocionales y a veces más emocionales que racionales, porque no soy un experto en esa área, pero lo que he leído es así. Y sabes que negociar con una persona que esté emocionalmente fuera del lugar es muy difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú si tienes que negociar con alguien que está emocionalmente fuera de control? Está furioso, está enojado, así no puedes negociar. Entonces, hay una cosa que se llama la empatía táctica, que consiste en que tú como negociador, antes de comenzar a negociar, tú tienes que bajar los decibeles de emoción que tiene esa persona. Entonces, te toca jugar al terapeuta. Te tienes que poner en los zapatos de esa persona, tienes que tratar de entenderlo sin necesariamente decir que estás de acuerdo con lo que dice y poco a poco bajarlo y que él sienta que tú lo estás escuchando, porque detrás de esas emociones hay una razón y tú tienes que entender esa razón. Cuando esa razón esté entendida y que él se sienta que fue escuchado, va a estar mucho más tranquilo y ahí es donde la racionalidad va a superar la emoción. Pero muchas negociaciones empiezan 80% emocional, 20% racional. Así no vas a poder negociar. Te toca entonces como negociador ir haciendo esa calibración inversa y que la racionalidad entonces
gane a la emotividad. Claro, por ejemplo, con esto que nos acabas de explicar, se me ocurre un conflicto en el que una persona, pues puede ser tu pareja o cualquier persona, se enfade por algo. Entonces, como tú lo has explicado, sería como validar esa emoción, decirle que tú pues, la escuchas y le validas lo que siente y luego ya plantar tus límites y tus objetivos de esa negociación, ¿no? Correcto, así mismo es. Entiendo también, por ejemplo. Imagínate un divorcio de dos personas. Ujú. ¿Tú crees que eso es racional? No, Nada. eso es emotivo. Ahí las emociones son, entonces, por eso es que se buscan abogados, para que sean personas que hablen racionalmente y no emotivamente, porque ellos dos en ese momento son muy raros los divorcios donde dos personas racionalmente hablen, pues, ¿sí? O dejan pasar el tiempo, que se enfríe y entonces empiezan a negociar. Pero un divorcio es totalmente emocional. Y esa emoción lo lleva después a que yo me quiero quedar con todo el piso, me quiero quedar con el perro y me quiero quedar con los niños. ¿Entiendes? O sea, y me tienes que pasar no sé qué cuánto dinero. O lo inverso, pues, o sea, entonces ahí jamás va a haber un acuerdo porque las pretensiones de las partes están desmedidas por sus emociones. Entonces, por eso es que se buscan abogados, para que los abogados los guíen a ellos y traten de llegar a un punto, digamos, de acuerdo. Y si no, bueno, en el tema de menores, lo dirá un juez, cuál es el régimen de visita, cuál es la contribución de cada padre, porque ellos son incapaces de ponerse de acuerdo, porque están Sí, muy emotivos. y por ejemplo, cuando vas a hacer una negociación con una planta de trabajadores, sobre todo al inicio también debe ser muy emocional porque van a perder su trabajo, entiendo. Sí, sí, sí. Claro, y te dicen, no, pero que tú sigues manteniendo el trabajo y yo me tengo que ir. Para ti es muy cómodo. Entonces, sí, totalmente emotivo. Entonces, bueno, ahí lo que te toca hacer terapeuta y decir, sí, pero que hay decisiones que están fuera de tu, si una compañía decide irse y apagar la planta, no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, lo que tienes que asumir eso, o sea que te va a tomar tiempo, tienes que hablar con tu familia y pensar qué voy a hacer y con lo que me van a dar, que me cubre, por ejemplo, 3 años de vida, o sea, me van a dar un dinero que en 3 años yo no tengo que salir a trabajar, me puedo mantener. Pero no vas a quedarte en tu casa a ver televisión a comerte los 3 años, sino que tú tienes que salir a invertir eso. Entonces, ¿qué necesitas? Apoyo psicológico. Necesitas apoyo que te dé un curso financiero de cómo usar bien el dinero, un taller de emprendimiento. O sea, dime qué necesitas y vamos a trabajarlo juntos. En honor a tu marca, que son las píldoras de la negociación, me gustaría que nos dieras 3 píldoras en las cuales sean las más importantes para una negociación exitosa, las que más impacto generan. Sí. Número uno, que tengas tolerancia al conflicto. ¿Qué significa eso? Que no te dé miedo a afrontar los conflictos y negociar. Por ejemplo, si tú tienes un problema con un vecino porque te aparca el coche en tu puesto todo el tiempo, bueno, tienes que afrontar ese conflicto. ¿Cómo afrontas ese conflicto? ¿Cómo afrontas tú los conflictos? Uno, huyéndole al conflicto, me voy, como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra, eso no te ayuda, porque cuando tú huyes de los conflictos más adelante te atrapan, se devuelven. Dos, pelear, entonces me caigo a hostias con el vecino, eso no soluciona nada, hasta puedes ir preso. Y tres, es negociar. Mira, vamos a hablar, ese es mi puesto, entiendo. Pregúntame por qué te estás parando ahí, cuál es tu necesidad, y llegar a un acuerdo. Entonces, número uno, no tener miedo al conflicto. Los conflictos son para abordarlos y negociarlos. Y negociar es la habilidad de resolver conflictos. Número uno. Dos, que tengas una buena planificación de tu negociación. Y para eso hay que estudiar y hay que capacitarse. Por eso es que ofrezco estos servicios. No vayan nunca a una negociación improvisada. Si ustedes en su emprendimiento quieren crecer y tienen que hablar con gente, empresas, prepárense.
y documente, lleven planes claros y planes de contingencia en caso que tenga que salir, ¿sí? Y el número 3, yo creo que tiene que ver con todo este tema de comunicación, que seas muy hábil en la comunicación, en la persuasión, que tiene 7 principios, que también los damos en nuestros entrenamientos, y que puedas de alguna manera convencer y persuadir a tu contraparte de que lo que tú le estás ofreciendo es lo mejor que le puede pasar en su vida. Yo creo, hay muchos más, pero esos 3, digamos, son los que se me vienen primero a la cabeza. ¿Y qué tipos de negociadores hay? Hay varios estilos, de negociación, por lo menos hay 6 o 7 estilos. Está el colaborador, está el asertivo, está el que pelea, hay muchos estilos, hay varios estilos de negociadores. Depende, y el estilo es digamos, eh, dinámico, ¿sí? Por ejemplo, hay momentos donde tú te conviene ser un negociador evasivo, que es otro estilo, porque, bueno, tú no quieres negociar en este momento, no te conviene. Estratégicamente, ese tema te conviene posponerlo. Entonces conviertes en un negociador evasivo. Por otro lado, puedes ser un negociador colaborador, puedes ser un negociador asertivo, puedes ser de confrontación, ¿sí? Y bueno, todo dependerá de la situación y del poder que tú tienes, porque no lo hemos conversado, pero el poder en la negociación, el poder que tú tengas en la negociación es fundamental para negociar. Si tú no tienes el poder suficiente para negociar, entonces no negocies. Calibra esa simetría para que puedas negociar con fortaleza. Y a nivel persuasión, ¿nos puedes explicar algunas de las técnicas más importantes para persuadir, para poder llegar a ganar esa manipulación, esa persuasión, esos métodos que serían de más impacto en la negociación? Sí, mira, la persuasión tiene 7 principios. Por ejemplo, está el principio de reciprocidad, en el cual la gente cuando recibe algo se ve obligada a entregar algo. Es un principio que tú puedes usar en la negociación. Por ejemplo, si tú vas con tus hijos a un restaurante y ese restaurante afuera le entrega un globo a los chicos y los chicos se ponen súper contentos, los padres están contentos. Y está comprobado de que cuando entran consumen más. Ese es el principio de persuasión, de reciprocidad. ¿Sí? Bueno, como me hicieron con este restaurante, me hizo, o este chiringuito me hizo a mis hijos felices, voy a pedir más. Voy a comer aquí, voy a pedir postre y voy a pedir para llevar, para mi mamá, para mi abuela. ¿Sí? Porque me siento que tengo que darle como de vuelta el agradecimiento. Eso es un principio. Otro es la escasez, es otro principio. Tú puedes hacer sentir a tu contraparte de que lo que estás negociando es escaso y que se tiene que apurar en tomar una decisión. Ese es otro principio. Yo los tengo anotados. Está por ejemplo, el de simpatía. Ese es otro principio, que es el efecto halo. Esas personas que conectan muy bien con todo el mundo. Eso le facilita muchísimo al proceso de negociación. La prueba social, por ejemplo, cuando tú le explicas a alguien que lo que tú le vas a vender ha hecho feliz a otras personas, lo compra. Por eso es que vemos tantas ventas de productos en televisión, ¿no? Sale una señora que pesaba 120 kilos y hoy con 60 y dice que fue gracias a la bicicleta que está ahí, que está vendiendo la promoción. Y la gente se lo cree y lo compra. Y ahí son 7 principios. Hay que profundizarlo. ¿Y qué tipo de negociador eres tú? Sí. La mayor parte de tu forma. Mira, en líneas generales soy un negociador que trata de colaborar, que trata de hacer crecer la torta y que todos podamos sacar un mejor provecho de cada torta. Pero tampoco soy ingenuo.
me sé todas las tácticas sucias que me puedan aplicar y sé defenderme. Y puedo mutar a de ser un negociador colaborador a un negociador muy competitivo. Y realmente en una negociación, cuando tienes ese clic que dices, voy a parar de ser colaborador y voy a pasar a ser un tiburón. Los hechos te lo dan. Y la confianza. O sea, sabes que me molestaba mucho cuando hablábamos de algo, por eso es importante documentar todo, y me decían en un momento que tal cosa sí, y de repente te salen que no. Entonces ahí hay pérdida de confianza. Entonces ahí empieza a mutar. ¿Cuál crees que es el negociador más efectivo? El negociador que logra el asunto que quiere, o sea, hay tres niveles en la negociación: lo excelente para ti y lo aceptable. ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo, mira, yo te voy a dar el servicio de entrenamiento y te voy a cobrar yo 1.000 euros. Si tú me lo aceptas, para mí eso es excelente. Lo aceptable sería 800 y lo bueno sería 850, 900. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Que puedas lograr lo excelente para ti, pero que tu contraparte pueda llevarse lo aceptable para él y sea feliz y que se mantenga la relación. O sea, porque que te puedas y que no dejes dinero en la mesa, que no te pares en la mesa sin sacar todo el dinero que puedas sacar. Antes hemos hablado de la vestimenta que se ponían, pues, por si vas a negociar con alguien, algún tipo de mecánicos o algo así, pues te vas a vestir de mecánico para aparentar familiaridad y que perteneces a la misma tribu. Pero con esto se me plantea una pregunta y es, ¿cómo de importante es esa primera impresión que tú das sobre ti, confianza, carisma, etcétera, en una negociación? ¿Crees que tiene un alto impacto o realmente puedes, por ejemplo, presentarte vestido de traje a ese entorno de mecánicos de la Fórmula 1 y llevarte la negociación? La primera impresión es muy importante. Ni me puedo ir a hablar con los motorizados de Harley Davidson con un traje y maletín, pero tampoco me puedo ir a entrevistar con el CEO de la compañía en cholas de playa y bermuda. No, no. Tienes que adaptarte o sea, pudiera en algún momento eso ser una situación de rechazo tan fuerte que sencillamente se den la vuelta y se vayan. Entonces tienes que adaptarte al entorno y tratar de parecerte a la tribu que vas a negociar. Esa entrada es fundamental y eso va a facilitar muchísimo lo que posteriormente vayas a negociar. Y es uno de los principios de persuasión, es el de unidad, el que nos parecemos, que somos iguales. Yo tengo mi rol, o sea, yo tengo mi rol dentro de la compañía, pero al final yo soy un empleado de la compañía como tú. Al final me puedo quedar sin trabajo, nos parecemos. Yo no soy el dueño de la compañía, yo soy un empleado de la compañía que tiene esta responsabilidad. Entonces, para contestarte, creo que esa primera impresión es fundamental y hay que cuidarla mucho y es parte del plan que tú tienes que hacer para dentro de tu proceso de planeación y preparación de la negociación. Creo que todo esto que nos estás contando es como que el negociador en sí tiene que adaptarse a multitud de situaciones, ¿no? Porque al final es como un camaleón. Tú vas a negociar con X persona y no tienes la misma capacidad o la misma forma que te tienes que comportar que si te fueras a entrevistar con esta o con esta otra, ¿no? Correcto. Sí, te tienes que parecer a ellos. Ahora, tus principios, tus valores, tu manera de comunicarte, tiene que ser, digamos, la tuya, cómo eres tú. Pero tienes que hacerlos sentir a ellos que te parece. Es fundamental. Si no, ese rechazo inicial va a ser muy fuerte y va a ser complicado que te puedas integrar. ¿Qué es lo más duro que has negociado? Bueno, como les dije, que la gente pierda su trabajo y que tengas que convencerlo que es lo mejor que le puede pasar. ¿Alguna vez has salido perdiendo?
Sí, claro, por supuesto. Ahí he salido perdiendo. Ahora, lo importante de un negociador es que si comete un error y pierde, cumpla lo que firmó y que no ponga su credibilidad en riesgo. Porque lo más importante es la credibilidad que tú tengas. No sé, de repente yo tenía hasta 70 euros para vender la pieza y al final no lo pude lograr y la vendí en 65 y perdí. Bueno, perdí. No hice la estrategia bien. Pero si firmé 65, no puedo decir después que no lo voy a cumplir. Nosotros vemos nuestros políticos que firman una cosa y después dicen otra. Eso les quita credibilidad. Eso se me ocurre mucho la frase de que la reputación se tarda años en construirla y solo un día en romperla. Así es, así es. Me gustaría también tocar tu lado más personal, de tus inicios, tu historia. Y hablando de la historia, se me plantea una pregunta que le suelo hacer a los invitados y es, ¿quién es José Manuel y su historia? Bueno, ya quitando el tema de negociación, soy una persona muy familiar. Para mí la familia es fundamental. Soy como el sostén de muchas personas dependen de mí. Eh, Tener hijos, me imagino que ustedes no tienen hijos. No. De momento no. Es una de las experiencias más maravillosas y que puedan irse de tu casa y que tú digas qué bien los preparé, qué bien que están para la vida. Se fueron con toda la formación, los principios, los valores, una educación, eso es fundamental. En cosas personales me gusta mucho hacer, subir montañas, eh, por eso, caminar, por eso les comenté que hice el Camino de Santiago, eh, escalé el Peñón de Calpe, o sea, cada vez que puedo me voy por ahí, aunque las rodillas a veces jugué fútbol mucho tiempo en mi vida y eso, y en la montaña me ha generado, estoy operado de menisco, me enderezaron las rótulas, la doctora me dice que tengo que perder peso, y bueno, ando en eso, ¿no? Entonces tengo que cuidarme mucho las rodillas para, no sé, no parar con una prótesis o eso bueno, más adelante, ¿no? Soy un apasionado del fútbol, me encanta el fútbol, ahorita no sé si vieron la final del Chelsea y el PSG, no sé si la vieron, soy fanático de la Liga de Fútbol Española, soy del Celta de Vigo a muerte, no soy ni del Madrid ni del Barcelona, soy antimadrilista, anticulé, soy del Celta de Vigo y bueno, el año pasado quedamos séptimos y vamos a jugar en Europa, la Europa League, entonces ese soy yo, muy sencillo y lo que sí, todos los días quiero hacer algo nuevo. ¿Sabes que estaba escribiendo algo hoy? Lo tengo aquí en borrador, pero es interesante. Y es un consejo que le doy a ustedes y a todos los que nos conectan. Entonces dice, selecciona dónde interactuar. Entonces yo puse, hay un entorno águila, un entorno pereza, un entorno mono capuchino y un entorno cocodrilo. ¿Qué es eso? Bueno, el entorno águila es el que vuela alto, el que tiene vista 360. Tú tienes que estar con gente que sea águila, que vueles con ellos. El águila no vuela en los gallineros, el águila vuela alto. Entonces, ese es el entorno que quiero estar. El entorno pereza, te imaginas qué es, ¿no? El que va por las ramas, el que va lento, que tú puedes ser amigo tuyo, pero dice, con este tío no voy a ningún lado. Bueno, podemos tomar un café, una caña, lo que sea, pero no voy a ningún lado. El entorno mono capuchino, ¿se imaginan qué es? El fiestero, el que se gasta toda la plata, el que sale. Hoy la pasamos de puta madre, pero mañana no tengo ni un duro. O sea, ese no te conviene. Y el entorno cocodrilo es el entorno en el cual hay que cuidarse mucho porque es el que te dice que no hagas, el que está al acecho, el que, el que de alguna manera te dice, te frena, que muchas veces
inclusive son familiares cercanos que no lo hacen por mal, sino porque te quieren proteger, porque les da miedo, tienen el miedo que avance. Y son en muchos casos muy peligrosos porque si caes en el charco donde están, te comen. Entonces, de los 4 entornos, hay que estar siempre con gente en torno a Águila. Entonces, ustedes que los felicito, tienen su podcast, siempre busquen gente, no importa la edad que tenga. Yo me reúno con gente de todas las edades. El entorno Águila, siempre que vayas a ver a alguien, tú tienes que decir, este es Águila, este es Pereza, este es Mono Capuchino o este es Cocodrilo. Y todos son tus amigos, a todos los respetas, pero me voy a pasar mi tiempo con los Águilas, porque yo quiero volar alto, no quiero estar en las ramas, ni quiero estar en el charco ahí acechando gente, ni vivir de la envidia, ni, bueno, fiesta puede ir un día, pero no puede ir fiesta todos los días, etcétera. Entonces, bueno, les quería compartir ese pensamiento que describe un poco lo que soy, ¿no? Y no importa la edad que tengas, siempre tienes que ser águila y buscar algo nuevo. Increíble, increíble reflexión que nos acabas de dar. Vale. Pues José Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Bueno, ya lo sigo en las redes, creo que ustedes también me siguen, también estoy en YouTube, y bueno, ahí están mis contactos, cualquier persona que necesite capacitaciones, entrenamiento, acompañamiento, estoy a la orden. Gracias a Dios tengo un pasaporte español que me puede llevar a lo largo del mundo. O sea, los pasaportes venezolanos tienen algunas limitaciones de visa, etcétera. Y bueno, el 31 viajo a Colombia, voy a estar en un bootcamp de negociación en la ciudad de Medellín. Estoy haciendo el diplomado, todo lo que es negociación es para mí. Mira, yo salgo a caminar o voy al gym a hacer un poco de ejercicio y estoy escuchando, son podcasts de negociación, no escucho música. Entonces imagínate, aquí decimos en Venezuela los fiebrudos, o sea, como que siempre con el tema dando vueltas. Águila siempre, siempre mejorando e informándose. Águila. Entonces, bueno, y los felicito nuevamente a ustedes dos. Sigan así, les veo un futuro brillante. Futuro de Águila.